Amados hermanos, nos reunimos en este último domingo del mes de julio para poder continuar con el estudio de esta primera epístola de Juan, que ya nos ha dejado algunas enseñanzas muy interesantes. Hemos tenido una introducción bastante prolija que nos deja algunos principios bíblicos sobre la idea de la omnipotencia de nuestro Señor, lo cual nos debería retar en todo momento a poder continuar conociendo acerca de la voluntad de nuestro Dios a través de su palabra. De hecho, comprender la voluntad de Dios a través de la Biblia, a través de su palabra, no es un proceso automático, no es algo que ocurra simplemente por espontaneidad o porque se lee y listo, no. En realidad, este es un proceso que implica que haya una investigación del contexto histórico, del lenguaje mismo, de las costumbres de la época. Tiene que haber un análisis, un estudio profundo de la palabra de Dios. Y todo esto debe estar perfectamente complementado con un corazón humilde delante del autor de esta palabra, que también es el autor de todo cuanto existe. Porque si estudiamos muy profundamente la Biblia, pero nuestro corazón no está dispuesto a escuchar los preceptos del Dios Altísimo, entonces nuestro estudio será vano, nuestro estudio no rendirá frutos, en tanto que lo estaremos haciendo como cualquier otra lectura, probablemente muy académica, probablemente muy acuciosa, pero que no va a calar en nuestro corazón porque no estamos dispuestos a darle el espacio al Señor para que pueda actuar en nosotros. Pidamos entonces en oración para que el Señor nos brinde la sabiduría y la humildad para adquirir el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, que revela su voluntad para la vida de cada uno de nosotros con una palabra fresca en cada ocasión. Para poner un poco en contexto la lección del día de hoy, vamos a recordar que Juan nos ha introducido al estudio de Jesucristo como un personaje muy real. ¿Y por qué es necesario que Juan nos demuestre que Cristo es un personaje real? Cuando pues lo sabemos y lo creemos. Hay que recordar que esta epístola está dirigida para una iglesia muy poco tradicional, vaya, en el sentido que estaba ubicada en una zona del mundo bastante alejada de toda la tradición judeocristiana y que tenía muy fuertes influencias culturales de fuera incluso del Imperio Romano. Por lo tanto, el demostrar que Cristo era real era importante. Y es que además esta es ya la primera generación de cristianos que no fueron contemporáneos a Cristo. Es decir, han pasado casi un siglo, de tal forma que los cristianos de esta iglesia a los cuales Juan se está dirigiendo, nacieron incluso después de que Cristo había muerto y resucitado. Por lo tanto, entonces, necesita Juan reafirmarles que él es testigo ocular de que Cristo es el verbo, es una realidad. Y además les deja entrever a través de su lenguaje que es un personaje no solo real, sino que también es un personaje omnipotente. Y es por eso que recalca aquella palabra logos que estudiábamos en su momento, que hacía referencia directa a la palabra verbo, a la palabra acción, a la palabra existir con poder en el contexto bíblico. Nos hace entonces un llamado a poder expandir el Evangelio, a sumarnos a esa misión, y esto solamente puede ser a través de nuestro testimonio como una prueba inequívoca, infalible, de que Cristo ha actuado en nuestras vidas. Juan entonces, que habíamos dicho que era un estratega de la expansión del Evangelio, va a ser incesante en el llamar a la iglesia a sumarse a la tarea de la predicación a través del propio testimonio. Primera de Juan 1:1 ya nos dejaba algunos matices interesantes, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ya nos deja aquí algunas pinceladas acerca de el carácter vivencial y testimonial de la carta, dejándonos muy en evidencia
que Juan estuvo presente y que va a narrar precisamente lo que pudo presenciar. Sin embargo, este no es el Evangelio de Juan, sino una epístola. Por lo tanto, la narrativa en prosa de Juan va a estar más dirigida a sentar bases doctrinales que en narrar como tal la vida del Señor Jesucristo. Es por eso que en adelante nos daremos cuenta que Jesucristo es el personaje central de la prosa de Juan, pero no en su accionar, sino en su enseñar. Y es así como se va a ir transmitiendo poco a poco cuál es la doctrina cristiana a través de los hechos de Jesucristo que Juan va a ir narrando poco a poco. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Este es de hecho una declaración que Juan está haciendo entre paréntesis. ¿Y por qué lo deja entre paréntesis? Bueno, precisamente porque su idea es que esta debe ser una aclaración, es un versículo aclaratorio, para que no quede duda, para que no quede ningún momento de dubitación entre el pueblo, en tanto que Cristo es la vida. ¿Y por qué lo debe aclarar? Bueno, porque recordemos el contexto. Esta iglesia viene siendo extraída de una cultura politeísta, de una cultura bastante cosmopolita, vaya, con una síncresis religiosa muy fuerte, y es necesario que dejemos claro que a pesar de que todo eso exista, hay un Dios que es la verdad y que es la vida. Y ese Dios fue el Verbo hecho carne, es decir, Jesucristo. Como podemos darnos cuenta, Juan está tratando de remarcar muy fuerte cuáles son las bases doctrinales sobre las cuales va a enseñar, porque de lo contrario corría el grave riesgo de que los cristianos de esta iglesia de Anatolia se fuesen desviando con algunas doctrinas parecidas e incluso contrarias y fuesen a incluir la fe cristiana dentro de ese marco referencial de síncresis religiosa que no conviene definitivamente que se vaya a dar, porque luego adulteraría el mensaje del Señor. Vamos entonces con el versículo número 3, que es el que ya no logramos ver la semana pasada, para que podamos ir analizando poco a poco cuáles son las verdades que nuestro Dios tiene para con nosotros a través del estudio del capítulo 1 de Primera de Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan les está haciendo un llamado a la iglesia de Anatolia a que, a pesar de tener una cultura tan distinta, una cultura tan dispar, tenemos un mismo Dios. Adoramos a un mismo Cristo. Por lo tanto, a pesar de todas las diferencias culturales y hallazgos que usted puede encontrar, nos debemos encontrar en comunión. Comunión es una palabra compuesta. Común, unión. Es la unión de intereses, de fe, de afecto en común que nos llevan a una relación armoniosa encaminada a cumplir una misión entre todos. Vaya que este mensaje de Primera de Juan 1:3 puede tener unas aplicaciones muy fuertes acerca de la iglesia cristiana contemporánea. Muchas veces ha habido una crítica bastante profunda hacia la iglesia cristiana porque o bien se sioniza o se judaiza, o bien viene en el sentido de ¿y por qué estamos adoptando una religión que pues no nos pertenece? Ante lo primero, he de decir que esta es una costumbre sionista bastante difundida en muchas de las facciones de la iglesia cristiana, donde se empieza a adoptar un lenguaje, una tradición, hasta vestimentas, vaya, de la cultura judía original. Iglesias que, por ejemplo, tienen por logo el candelabro muy judío,
o tiene por logo la estrella de David como tal, o los colores de la bandera de Israel, que es aún peor porque esta bandera no es la del Israel bíblico, sino la de un estado político creado después de la Segunda Guerra Mundial. Estas prácticas en realidad no es que riñan con la Biblia, pero son completa y absolutamente innecesarias, totalmente innecesarias a la luz de 1 de Juan 1:3, porque es que lo importante no es la costumbre, lo importante no es la forma, lo importante no es el símbolo, lo importante es que exista una comunión entre la iglesia y una comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque ya luego una iglesia cristiana puede adoptar la estrella de David, los colores de la bandera de Israel y saludarse Shalom y no tener como centro a Jesucristo en toda su predicación. Entonces las formas no son lo relevante es que exista una comunión. Ahora, en cuanto al otro lado, la otra crítica acerca de por qué nosotros latinoamericanos adoptamos una religión del otro lado del mundo con un contexto cultural completamente diferente, pues la verdad es que tampoco tiene demasiado sentido. En primer lugar, porque nosotros no hemos adoptado ninguna religión. Ya luego, si usted es religioso, por favor revise un poco su práctica, porque yo en lo personal, pues me distancio por completo, todo lo que puedo me distancio de la religión. A mí las religiones no me interesan, ninguna, porque absolutamente todas son inventos humanos. Lo que somos los cristianos no somos religión, somos una fe que tiene una relación directa con nuestro Padre a través de Jesucristo. Si usted es religioso, hermano, usted lo que está haciendo es pareciéndose bastante a los fariseos que el mismo Jesucristo condenó en su momento por esas prácticas. En cambio, la relación con Cristo está más bien atada a una subordinación de su voluntad y su palabra a través de la fe, no a través de una estructura política, no a través de una estructura eclesiástica, sino directamente en su relación con Cristo. Por supuesto, la congregación cristiana, lo que llamamos iglesia, que no es una religión, es esa congregación de fe que se ayuda entre hermanos para que haya un crecimiento. Es decir, justamente la comunión de la cual Juan 1:3 nos está hablando. La lección entonces, mis hermanos, es que no nos interesan las formas, porque la iglesia de Anatolia era en forma completamente diferente a la iglesia de Israel o a la iglesia de Roma, completamente diferente. Pero vea cómo Juan no condena esas diferencias. Juan, hemos dicho que estaba en la iglesia de Éfeso, que tenía una tradición completamente distinta a la de el Asia Menor. Pero mire cómo Juan nunca les condena por hacer las cosas diferentes. No les condena por tener una tradición o una forma o un protocolo distinto. Todo lo contrario, lo que les dice es, hermanos, aquí lo importante es que tengamos comunión con Cristo. Las formas son lo de menos, las formas son secundarias, son despreciables. La comunión es lo verdaderamente importante en la relación de la iglesia. Estas cosas os escribimos, continúa Juan, para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjese, parece ser que la iglesia en el Asia Menor tenía una especie de represión en su gozo, producto de que se sentía distinta, producto de que no era tomada en cuenta como una iglesia cristiana pura por sus costumbres un poco distintas. Pero Juan les dice, mire, les escribo esto, porque como lo importante es la comunión, ustedes tienen que tener su gozo cumplido. Cumplido porque ustedes van a gozarse en el Señor, no en las costumbres, no en la liturgia, no en las formas. El Señor es quien les dé el gozo a través de esa comunión de la cual estamos hablando. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Fíjese, un mensaje claro, un mensaje contundente,
un mensaje que ya conocemos de antes, porque ya luego, pues esto no es nuevo, sino que proviene de una serie de versículos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento así lo indican. Va a ser un mensaje tan contundente y tan simple, pero a la vez profundo, para la iglesia del Asia Menor, justamente porque lo que se decía de ellos es que estaban a las orillas del imperio, al margen de la civilización. Hay que comprender que en la época el Imperio Romano era conocido como el único lugar donde había luz, donde había sabiduría, donde había felicidad. Es más, algunos de los vecinos romanos eran normalmente llamados bárbaros, justamente porque se entendía que todo lo que no estuviese dentro de la circunscripción romana era primitivo, eran bárbaros. Y esta iglesia era discriminada por eso, porque estaba en el límite y estaba ampliamente poblada por personas que no pertenecían necesariamente al imperio. Es por eso que viene él y les dice, es que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Por lo tanto, si ustedes obviamente están a los pies del Señor, no pueden ser considerados en tinieblas, sino dentro del margen de la luz. Y es por eso que voy a ir ahora sí al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, para retomar algunas palabras de este autor bíblico que toca este tema desde un enfoque un poquito distinto. Otra vez Jesús les habló diciendo, palabras del Señor, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Básicamente lo que le está diciendo a la iglesia del Asia Menor es que si ellos están andando con Cristo, si ellos están siguiendo a Cristo, no pueden ser considerados de ninguna manera como personas que andan en tinieblas. Son una iglesia que está en la luz. Y aquí el contexto histórico juega un papel fundamental. Hay que decir que la iglesia está sobre Turquía, está en el territorio actual de Turquía, que tenía una historia distinta a la historia judía, por supuesto, pero que se había caracterizado por haber apoyado a los invasores de la zona de Israel. Si nos vamos muy atrás a los tiempos de la diáspora judía, producto de la guerra civil que hubo y las conquistas babilónicas y sirias, nos vamos a dar cuenta que la zona de Turquía había sido contraria a Israel. Y si bien es cierto, esa historia, pues hacía siglos que había ocurrido, había un resentimiento histórico. Entonces se les llamaba como una iglesia indigna, una iglesia tenebrosa, producto de esa historia. Juan se está ocupando de desmentirlo. Y vea que Juan era judío. Juan era judío por nacimiento. Sin embargo, al ser judío, igualmente va a reconocer que esta es una iglesia que está a la luz de la vida de Cristo y que no la podemos discriminar. ¿Por qué motivo? Bueno, porque ahora Juan está expandiendo el evangelio, está en ese camino por hacer llegar a toda criatura a los pies del Señor. Nos deja entonces una enorme lección como iglesia cristiana. Yo he escuchado muchas veces a cristianos que dirán, no, pero es que con ese no me meto porque es católico. No, mire, que fíjese que ese es un impío con el que ni voy a hablar. Mire, fíjese que ese es testigo de Jehová, ¿yo para qué me meto con ese? Cuando en realidad es todo lo contrario. Debemos estar muy cerca de aquellos que están justamente teniendo una visión distinta de la palabra del Señor, no para traerlos nosotros, porque es que al final la obra de salvación no la hace ni usted ni la hago yo. El convencimiento de pecados le corresponde al Espíritu Santo. Usted y yo solo somos herramientas. Pero hasta donde yo he visto en mi caja de herramientas, el martillo jamás me ha dicho, no, yo con ese clavo no me meto. Mi llave de tuercas tampoco me ha dicho, yo con tuercas de ese color, no.
Todo lo contrario, las herramientas son obedientes, son instrumentos que no se oponen a ser utilizados. Entonces, ¿cómo es que usted y yo, siendo herramientas de Cristo para salvación de los demás, vamos a ponernos con estas escogitaciones a decidir quién es y quién no es? Evidentemente que eso está completamente contrario a la enseñanza que Juan nos está dejando. Y continúa Primera de Juan con su narrativa. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjese cómo es de importante que seamos congruentes. Congruentes, mis hermanos, porque ya luego nos vamos a enterar de que con nuestra boca podemos decir que estamos, pero bien con el Señor, aparentar, como ya muchas veces el pastor lo ha dicho en las predicaciones. No sé, ser cristiano en la iglesia es bien fácil, ahí todos tenemos una gran cara de cristianos, hasta la forma de hablar nos cambia, hasta la forma de dirigirnos a los demás nos cambia. Pero cuando estamos en lo privado, o al menos fuera del ámbito de iglesia, entonces sale nuestro verdadero yo. Entonces la pregunta es, mire, ¿y será que realmente nuestro actuar diario, nuestro día a día, está en tiniebla o está en la luz? Porque vea, nos encontramos con que hay una división fundamental, hay un criterio que Juan establece, la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, si no practicamos la verdad, es decir, si no practicamos una vida similar a la de Cristo, entonces hay que hacernos una gran pregunta. ¿Será que realmente tenemos comunión con Él o solamente estamos diciendo mentiritas? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjese, en primer lugar, la verdad, practicar la verdad. Pero ya luego, Primera de Juan 1:7 nos saca de ese concepto tan abstracto de la verdad y nos aterriza sobre un concepto muchísimo más comprensible, muchísimo más entendible para un ser humano con un nivel de comprensión bastante moderado, digamos. Si tenemos comunión con otros, si estamos en comunión unos con otros, entonces estamos en la luz. Si usted, hermano, es parte de una congregación y tiene amor por su congregación, si tiene amor por el prójimo, si tiene acciones de amor fraterno por esa comunidad cristiana que le rodea y por la no cristiana también, entonces usted está del lado de la luz. Pero por el contrario, si lo que usted causa es disenso por donde quiera que va, si usted vive peleándose con el vecino que tiene, si usted vive peleándose con el compañero de trabajo, si usted llega a la iglesia a criticar a la hermana, si usted llega a la iglesia a practicar la polémica y todo el tiempo está criticando, hermano, por amor de Dios, es que usted no está en la luz, porque usted no está en comunión con la comunidad que el Señor le ha puesto para que viva la vida cristiana. Yo tengo un testimonio realmente que dar, hermano. Yo me congregué en una iglesia por muchísimos años, pues décadas más bien, y es una iglesia que amo profundamente. Pero cuando al interior del ministerio empezó a haber roces, empezó a haber problemas, empezó a haber cosas que me robaban el gozo, y yo empecé a sacar el carácter y empezar a señalar y a puntualizar y a decir, muy pronto me di cuenta que yo estaba causando un disenso. Podía ser que yo tuviera razón y todos los demás estuvieran equivocados. O podría ser que no, que el equivocado era yo. Pero lo cierto era que yo ya estaba perdiendo la comunión en el ministerio. Y tuviera razón o no tuviera razón, lo que hice fue buscar un lugar donde pudiera servir sin causar ese disenso, porque a las iglesias no vamos
a pelear, a las iglesias vamos a tener comunión. Porque de lo contrario, mis hermanos, lo que estará sucediendo es que no estamos siendo partícipes de la luz. Por supuesto, ahora se lo cuento con una facilidad ya luego de varios años, pero en ese momento la decisión no fue fácil, la decisión fue compleja. Dios, por supuesto, me ayudó muchísimo a comprenderlo y actuó para que lo comprendiera. Yo soy algo así como la ovejita a la que el Señor le quiebra una pata para que vuelva. Pues literalmente Dios me quebró una pierna y ese accidente pues me llevó a tiempo para reflexionar y para darme cuenta que tuviera o no tuviera la razón, yo estaba causando disenso en esa comunión ministerial y fue momento de buscar un nuevo ministerio donde servir. Y no se trató de irme peleado con nadie, no, para nada, sino todo lo contrario. En vez de pelearme con, el Señor me regaló el amor de una congregación que me permite seguir sirviendo. Entonces, este es un tema de verdad muy importante que tengamos en cuenta. Jamás el disenso, la confrontación en la iglesia cristiana puede ser para bien. Aún si usted tiene la razón, aún si usted tiene la razón, si el método que está usando causa una ruptura en la comunión, hay que evaluar realmente lo que está pasando y actuar. Mateo 5, 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, es imposible, todo el mundo la ve. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es que nuestro comportamiento tiene que ser visible. Hermano, es que usted no tiene que esconder que es cristiano. No. El cristiano tiene que decir que es cristiano. Tiene que pregonarlo con orgullo. Y vaya que a veces cuesta. Ya mire usted que yo he sufrido muchas burlas y críticas muchas veces de mis compañeros de trabajo. Ustedes saben que yo me muevo en un ambiente académico, trabajo en una universidad, donde el cristiano es visto como el tontito, el faltito de cerebro. Pero es que yo no me voy a avergonzar de lo que creo. Eso sí, se me tiene que notar. Porque la vergüenza, hermano, no es decir yo soy cristiano. La vergüenza es decir yo soy cristiano y que no se me note lo cristiano. Ahí sí, avergüéncese. Ahí existen problemas. De lo contrario, usted está puesto en ese lugar, en esa empresa, en esa organización, en esa colonia, en esa familia, para hacer luz, para bendición de todos los demás. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es que ya luego es el otro caso, el otro extremo, el santurrón. Porque es que hay personas que parecen que es que no pecan y juzgan a los demás como que no pecaban. Hay personas que es que por poquito y no levitan, es que falta muy poco para que se levanten del piso espiritualmente hablando y exhorten a todo el que va pasando por enfrente. Y esa tampoco es la actitud, porque todos pecamos, y ese que se cree muy santurrón, peca también más, porque no está siendo fiel a la verdad, y eso pues tampoco agrada a nuestro Señor. Porque lo que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es que el tema es un tema de humildad. Todo radica sobre la humildad. Si nosotros confesamos nuestros pecados, vamos a encontrar a un Cristo justo y fiel que nos perdona y nos limpia de maldad. Nos justifica. Pero es que ya luego la parte difícil es confesar que estamos pecando, doblegarnos delante del Señor. Es que ese es el verdadero problema. Cuando yo me siento que estoy por encima de la santidad de los demás, entonces estoy pecando el doble por ser soberbio delante del Señor. El libro de Romanos nos deja un versículo que es súper conocido por todos.
por cuanto todos pecaron, todos, usted, yo, todos, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que porque pecamos, no tenemos derecho a estar cerca del Señor, porque Él es un Dios santo, es un Dios 3 veces santo, y nosotros somos una bola de humanos pecadores, 3 veces pecadores. Y es por eso que, siendo justificados gratuitamente, porque no lo podemos ganar, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que usted no es que sea inocente, es que es justificado por la gracia de Cristo. Y solo por la gracia de Cristo es que usted puede acercarse al Señor. No crea que es porque usted es buena gente, ni mucho menos. Por tanto, concluye Primera de Juan, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cada vez que usted se pone soberbio, cada vez que usted no reconoce sus fallas, entonces le está llamando mentiroso a Dios. Y yo creo que eso es algo que realmente nadie quiere hacer, porque las consecuencias pueden ser bastante desagradables. Que el Señor nos bendiga, que nos dé la humildad que necesitamos y sobre todas las cosas, que nos permita seguir aprendiendo de su palabra.